en esta no es, perdón, y la presencia del cromosoma Filadelfia, las alteraciones del 1,14 y los datos de infiltración. Sin embargo, tratando de aplicar este tipo de clasificación, tampoco entra en un alto riesgo. Hay otra clasificación, la del grupo alemán, donde también ellos consideran ya sea la afección, la presencia o ausencia del cromosoma Filadelfia, la afección del cromosoma, la translocación 4-11, la persistencia o la presencia de enfermedad mínima residual y la respuesta a los esteroides. Estas son clasificaciones de riesgos aplicadas a pacientes pediátricos. En esta diapositiva yo creo que es un poquito más resumido de los factores que pueden tener buen o mal pronóstico, tanto aplicándolo para pacientitos de edad pediátrica y a nuestro paciente adolescente que cae en la edad de 18 años. Tenemos el buen pronóstico, un rango de edad de 2 a 9 años, las hiperdiploidías, la 12-21, que es la alteración que tenía nuestra paciente, la estirpe B, que también lo pudimos confirmar por medio del inmunofenotipo, una cuenta leucocitaria por abajo de 50,000, que logró entrar en remisión completa en la fase de inducción y que no teníamos una infiltración al sistema nervioso. Entonces, al menos al diagnóstico, nuestra paciente no tenía factores de mal pronóstico, ¿no? Sin embargo, bueno, aplicando los criterios de la Asociación Americana, de las guías de la NCCN, aquí hacen una separación distinta. Aquí los grupos de riesgo van a ser de 15 a 39 en presencia del cromosoma Filadelfia o que no esté presente. E igualmente hacen grupos de riesgo citogenético, entre estas las de buen pronóstico, pues están las hiperdiploidías, el índice del DNA, que se mantenga por arriba de 1,6 o en aquellos casos en donde se presenten las trisomías, ya sea del 4, 10 o 17, y aquellas que van a tener un pobre pronóstico van a ser cariotipos complejos, la presencia también de un índice de DNA de 0,085, la presencia de hipodiploidías. Bueno, entonces, aplicando todo esto de las clasificaciones, tenemos que nuestro paciente, el único factor que teníamos solamente era el factor de la edad, ¿sí? 18 años, leucocitos de 27,000, un cariotipo que es considerado como de buen pronóstico, la 12-21, y que tiende a asociarse al GEL-TEL-AML con la expresión de estos marcadores que incluso fueron positivos, y los mencionó la doctora Ramos, al analizar lo que es la citometría de flujo, no teníamos infiltración al sistema nervioso y pues testicular era una paciente, ¿no? Se omite ese pequeño detalle y lograr la remisión completa. Bueno, entonces estos son los factores al diagnóstico, pero ¿qué otros factores pudieron haber favorecido la recaída de esta paciente? Tenemos que un retraso en la administración de quimioterapia ha mostrado ser un factor adverso que tiene impactos tanto sobre la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Por ahí nos mostró la doctora Ramos el análisis en cuanto al retraso en la continuidad en forma sostenida de todo el esquema de quimioterapia, donde se calculó un aproximado del 22% en retrasos. ¿Por qué hubo esos retrasos en la aplicación de la quimioterapia? Esto fue favorecido tanto por la presencia de citopenias prolongadas y procesos infecciosos que finalmente hicieron que hubiera un retraso en la administración de la misma. Bueno, aplicando lo del retraso, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Existen muchos estudios con respecto a qué tipo de regímenes de quimioterapia debemos de tratar este tipo de pacientes, ya que entran en un grupo que es de riesgo en cuanto a la edad. Sin embargo, los estudios, aquí tenemos varios estudios como el BFM, el cual algunos grupos alemanes, los franceses, el grupo europeo, en donde muestran el beneficio de tratar a este tipo de pacientes con esquemas inspirados en regímenes pediátricos, ¿sí? Donde la sobrevida libre de enfermedad a 5 años oscila desde el 71% a un 85%, ¿sí? Ahorita vamos a hacer el comparativo. Los resultados de protocolos de quimioterapia de tipo adultos en pacientes en un rango de edad de 15 a 21 años que nos han mostrado que los rangos de remisión
pueden ir desde un 90 a 95% máximo. Y la sobrevida libre de recaída, esta tiende a ir desde un 34 a un 54%, sin embargo no supera el 60%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pacientes de estos rangos de edad no se benefician con este tipo de esquemas de quimioterapia. Ahora va los resultados de estos otros grupos, en donde podemos observar que las tasas de remisión son muy similares. Sin embargo, la sobrevida libre de recaída, aquí sí se aumenta, aquí ya va desde un 64 hasta un 80%. Entonces, aquí tenemos la evidencia de que este tipo de pacientes deben de ser tratados con esquemas inspirados en protocolos pediátricos. Aquí tenemos el análisis que se hizo sobre una revisión sistemática, un metaanálisis, donde efectivamente se vio que protocolos pediátricos contra protocolos de quimioterapia de adultos tenían una mejor seguridad y eficacia en este tipo de pacientes, logrando tanto una remisión completa, una sobrevida libre de enfermedad y un riesgo de recaída inferior con este tipo de regímenes. Bueno, entonces ya mencionamos lo de los esquemas de quimioterapia, el retraso en la aplicación de la quimioterapia, y qué otro factor pudo haber inferido en la recaída de esta paciente. Bueno, ahora en la última reunión del ASH, ahora la del 2013, de diciembre, nos mostraron este trabajo que hace referencia sobre el impacto que tiene de tratar a nuestros pacientes con leucemia aguda linfoblástica, con tratamientos o con regímenes pediátricos, y su impacto en lo referente a la administración de la asparaginasa, en donde vemos, prácticamente es muy evidenciable, que cómo las líneas se separan a menor número de dosis de asparaginasa, la sobrevida libre de enfermedad se va acortando en aquellos pacientes que recibieron menor número de dosis, que es la línea azul, comparado contra los pacientes que recibieron 6 o más dosis. En nuestra paciente, la doctora Ramos les mencionó que hubo omisión de dosis de asparaginasa durante la fase de inducción, consolidación por situaciones de hipofibrinogenemia. Entonces, esto también nosotros consideramos que fue un factor que favoreció a la recaída de esta paciente. Es sabido que los regímenes que se utilizan en los pacientes pediátricos son regímenes donde los periodos en cuanto al tiempo pueden ir de 2 años, comparado con adultos en donde es un poquito más prolongado. De tal forma que también las drogas utilizadas se dan en periodos más sostenidos. Entonces, también ahora en la reunión de ASH, presentaron este trabajo con referente al estudio de Lucal 2003, donde ellos nos mostraron que por rangos de edad de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 15 y de 16 a 24 años, efectivamente la toxicidad está presente con todos los fármacos que utilizamos en el esquema de quimioterapia. Sin embargo, sí logramos ver que a mayor edad es mayor el porcentaje de riesgo de toxicidad. Sin embargo, esta toxicidad no supera el 30%. Entonces, ¿qué podemos opinar? Que todavía la toxicidad al utilizar este tipo de esquemas de quimioterapia son aceptables porque no superan el 30%. Al menos esto es lo que ellos nos presentan en sus resultados.